¿Quiénes son los hermanos de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos? Los hermanos Carrillo Fuentes fueron considerados grandes capos dentro del crimen organizado. Conoce quiénes son los hermanos del Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos se convirtió en uno de los narcotraficantes más reconocidos del país y buscado internacionalmente. Junto a sus hermanos lideró el Cártel de Juárez, considerado una de las organizaciones criminales más fuertes en su momento. El declive del cártel llegó con la muerte de su líder, quien falleció tras una cirugía para transformar su aspecto físico y poder huir de la ley. Sus hermanos jugaron un papel importante en la organización, de quienes ahora poco se sabe. ¿Quién fue Amado Carrillo, el Señor de los Cielos? Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue un narcotraficante conocido internacionalmente por la producción y distribución de cocaína en México, Estados Unidos y Canadá. Fue líder del Cártel de Juárez desde 1993, tras la muerte de Rafael Aguilar Guajardo, quien fundó la organización en 1970. Es reconocido como uno de los narcotraficantes más fuertes en México, quien fue buscado en Estados Unidos, Colombia y México. Su apodo nació al contar con una flota de aeronaves con las que se encargaba de llevar a cabo la distribución internacional de cocaína, la cual inició en alianza con Pablo Escobar, narcotraficante colombiano. Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, fueron sus hermanos quienes tomaron el control del cártel, el cual sigue activo en la actualidad. El fallecimiento reciente de uno de sus hermanos ha causado curiosidad por saber quiénes son los hermanos Carrillo Fuentes. La muerte de Amado Carrillo en 1997 trajo consigo la llegada de nuevos líderes en el Cártel de Juárez, considerado en ese momento una de las organizaciones más fuertes en el país. Sin embargo, esta organización fue en declive tras las peleas y rupturas de alianzas con otros cárteles, más la muerte y arresto de los Carrillo Fuentes. Se sabe que Amado Carrillo Fuentes tuvo 8 hermanos, todos hijos de Vicente Carrillo y Aurora Fuentes, 6 hombres quienes se dedicaron al narcotráfico y 2 mujeres. Tras la muerte de El Señor de los Cielos, Vicente Carrillo Fuentes se convirtió en el siguiente al mando. Vicente Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Viceroy, fue el siguiente al cargo del Cártel de Juárez desde 1997 hasta su captura en el 2014, y es uno de los hermanos de Amado Carrillo Fuentes, de quien más se sabe sobre su vida personal. Nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa. Tras la muerte de su hermano, el Viceroy, compartió el liderazgo del cártel junto a José Esparragosa, el Azul, quienes en ese momento controlaban una de las organizaciones criminales más fuertes. El 16 de agosto, Vicente Carrillo Fuentes fue acusado por la Corte de Texas por 46 cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y homicidios, por lo que se emitió una recompensa de 5 millones por información sobre su paradero. En México, la PGR ofreció 30 millones de pesos y lo incluyó en la lista de los 121 criminales más buscados. A pesar de buscar mantener un perfil bajo, enfrentó varios conflictos en la lucha de los cárteles que desataron una guerra. Finalmente, Vicente Carrillo Fuentes fue detenido en Torreón, Coahuila, el 9 de octubre de 2014. Rodolfo Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Niño de Oro, era otro hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido por formar parte de las actividades dentro del Cártel de Juárez. Su muerte marcó la ruptura de alianzas entre el Cártel de Sinaloa y la organización de los Carrillo Fuentes. El 11 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por Joaquín El Chapo Guzmán, el cual fue meticulosamente planeado. El asesinato se dio mientras Rodolfo Carrillo se encontraba saliendo de un centro comercial junto a su esposa, Giovanna, hijos, cuando, al abordar su automóvil, fueron atacados por un grupo de gatilleros, quienes dispararon de varios frentes. El asesinato de Rodolfo y su familia provocó una guerra entre cárteles, quienes desenvolvieron ataques donde muchas personas murieron. Este acontecimiento permitió ver los nexos del Cártel de Juárez con elementos de seguridad. En 2015, Jaime Eduardo,
nieto de Rodolfo Carrillo, fue capturado por agentes antisecuestro, quien fue acusado de plagiar y matar a un empresario. Esto ha permitido reconocer a más miembros de la familia, quienes siguen activos dentro de organizaciones criminales. José Cruz Carrillo Fuentes es uno de los hermanos Carrillo Fuentes, de quien menos información se tiene. En 2008 su cuerpo fue encontrado en el campo de Díez por el Servicio Médico Forense, el cual estaba calcinado. De acuerdo a una denuncia, José Cruz fue privado de su libertad por militares y agentes preventivos el 27 de octubre de 2008 después de que éste dialogara con ellos fuera de su casa en Navolato. Ese mismo día, su cuerpo fue hallado ejecutado a balazos y quemado. Posterior al reconocimiento del cuerpo, los restos fueron robados por un comando armado y a la fecha se desconoce el paradero de su cuerpo. Alberto Carrillo Fuentes, conocido como Betty la Fea, fue uno de los líderes del Cártel de Juárez después de que su hermano Vicente Carrillo Fuentes sufriera problemas de salud. De acuerdo a informes de seguridad, Alberto Carrillo Fuentes, en alianza con los Zetas y los hermanos Beltrán Leiva, enfrentaron al Cártel de Sinaloa, Sonora y Durango en una disputa por el territorio y el poder. Alberto Carrillo Fuentes recibió una condena de 13 años y 8 meses de prisión por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su captura representó un logro para el gobierno mexicano, puesto que el cártel de los Carrillo Fuentes es conocido por corromper a miembros de la seguridad pública, creando colusión entre el gobierno y el narcotráfico. Actualmente, este es uno de los 2 hermanos vivos de los Carrillo Fuentes, quien continúa cumpliendo su sentencia. Cipriano Carrillo Fuentes. Cipriano Carrillo Fuentes es uno de los hermanos menos conocidos del Señor de los Cielos, puesto que estuvo en las filas de la organización criminal antes de su crecimiento y reconocimiento nacional. Dentro de lo que se sabe sobre él es que murió en la década de los años 70 por arma de fuego, siendo el primero de los 6 hermanos en perder la vida, antes de que Amado Carrillo Fuentes tomara la cabeza del Cártel de Juárez. Álvaro Carrillo Fuentes. Guadalupe Álvaro Carrillo Fuentes, conocido dentro de las organizaciones criminales como el LAPA, también participaba en las organizaciones delictivas que encabezaba su hermano. Posterior a la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Guadalupe Carrillo continuó dentro del cártel. De acuerdo a expedientes del ejército, el hermano del Señor de los Cielos figuraba como uno de los líderes vigentes del cártel Beltrán Leiva, siendo una de las cabezas visibles de esta organización. El 6 de agosto de 2024 dio a conocer que Guadalupe Álvaro Carrillo murió atropellado en la carretera Limoncito 5 de Mayo, al ser embestido por otro automóvil que se dio a la fuga. De acuerdo a los reportes, el coche en el que el narcotraficante viajaba había sufrido una ponchadura, por lo que tuvo que detenerse a cambiar la llanta, momento en que fue embestido por otro coche, perdiendo la vida en el impacto. De acuerdo con información de la PGR, Juan Pablo Ledesma es el segundo al mando del Cártel de Juárez. Sin embargo, las muertes y detenciones de más miembros de la familia Carrillo Fuentes dejan claro que aún forman parte de organizaciones criminales.